Bueno, buenas tardes. Yo me llamo Juliana Pérez, estudiante de Ingeniería Física de AFI. En esta ocasión realizaremos un análisis modal de una estructura en 2D en el software ANSYS Workbench. Ahora, en el momento en que abrimos el software, nos sale esta interfaz. En el lado izquierdo están todos los tipos de análisis de sistemas: armónico, modal, rígido, dinámico, etc. En este caso elegiremos estático estructural en inicio. Con clic sostenido arrastramos el análisis hacia la ventana en blanco y nos sale esa pequeña ventanita donde se ven ciertos pasos a seguir, que es como el orden para realizar el análisis del sistema. Entonces aquí de primera nos sale Engineering Data o datos ingenieriles, que si lo abrimos nos sale esa nueva interfaz donde en el lado izquierdo se ven las propiedades mecánicas del material y de la estructura, y aquí en el lado derecho vemos librerías. Estas librerías contienen los materiales posibles que podamos usar. En el caso siempre saldrá el material predeterminado, que es acero estructural, que es el que vamos a usar en esta ocasión, pero hay muchos más y pues esos se pueden elegir según la necesidad del análisis y de la estructura. También se pueden agregar otros y bueno, podemos cerrar porque no... Qué pena, se me había cerrado todo el programa y tarda mucho en abrir, así que mejor detuve la grabación. Bueno, ya habiendo explicado lo de los datos de ingeniería, vemos que el siguiente paso es geometría, ¿cierto? Allí es donde podremos tener o diseñar la estructura y definir sus nodos, sus líneas de cuerpo, etc. Entonces, con clic derecho en geometría nos sale esta nueva ventanita. Qué pena, esto tarda mucho. Nos sale esta nueva ventanita donde vemos que dice New Place Claim Geometry, que es el que se abre predeterminadamente, por eso se debe dar clic derecho, y New Design Modeler Geometry, que es el que necesitamos en este momento. Por alguna razón se está abriendo el primero, así que detendré la grabación mientras se abre y lo puedo volver a cerrar para abrir el New Design Modeler, ya que estos programas tardan mucho. Listo. Ahora, de nuevo clic derecho, New Design Modeler Geometry, y esperamos que abra la interfaz. Listo. Cuando se abre la interfaz podemos ver ciertas funciones. Por ejemplo, aquí nos está avisando que es un modelo estático estructural, que es el que elegimos previamente. Nos está mostrando los tipos de planos que hay en los que podemos trabajar. En este caso elegiremos el plano XY porque es el más sencillo y conocido para trabajar, que es el plano 2D normal. Esto nos lo muestra en forma 3D, y dándole aquí en Look at Face se pone el plano 2D, el que siempre hemos trabajado normalmente. Con la cajita de zoom hacemos zoom en el primer cuadrante del plano, que es donde trabajaremos, y ahora debemos ver las especificaciones de la estructura. Entonces, la estructura se nos muestra como unas barras y nos dice, por ejemplo, que aquí hay unas restricciones de movimiento que trabajaremos más adelante, que entonces se restringen el movimiento tanto del nodo A como del nodo D y de hecho de todos los nodos. Nos dice la distancia entre nodo y nodo y entre nodo y eje,
y nos da las fuerzas que se trabajarán para el análisis modal más adelante. Entonces ahora, ¿cómo generamos los nodos? Bueno, los nodos se generan dándole aquí en point o punto y se nos abre esta pequeña ventanita que nos da como las especificaciones de este punto. Entonces, por ejemplo, aquí el punto lo generaremos de forma manual. Entonces en definition le damos en manual input y nos abre una nueva ventanita que es las coordenadas x, y, z del punto para saber dónde estará en el plano cartesiano. Entonces, por ejemplo, en este caso realizaremos el nodo A, que nos dice que está, o sea, el eje de coordenadas en este caso será el normal, el 0 será aquí en X y el 0 en Y será aquí, ¿cierto? Entonces podemos apreciar que el nodo A está en 0 en X, 0 metros, y en Y está a 1,8 metros debido a la suma de estas distancias. Entonces, 0 en X, 1,8 en Y 0 en Z. Todos los nodos están en 0 en Z porque es un análisis en 2D. Le damos generar y vemos que aquí se nos generó el punto. Por ejemplo, otro punto, el nodo B nos dice que está a 1,2 metros de distancia del nodo A y vemos que de altura tiene la misma altura que el nodo A, que es 1,8 metros en el eje Y. Así que volvemos al software, le damos nuevamente point, manual input, siempre se hace esto para generar estos nodos, eje X 1,2, eje Y 1,8 y generar. Y vemos que se generó un punto de forma paralela a 1,2 metros del nodo A. Detendré la grabación un momento para generar todos los nodos y así no perder mucho tiempo. Listo. Ahora se han generado todos los nodos. Como podemos ver, en la estructura se ven 6 nodos o 6 puntos de intersección. Así que aquí también hay 6 puntos. Podemos coger la cajita de zoom, acercamos un poco a los nodos, a la estructura, y vemos que se forma una especie de paralelogramo, como en la estructura que se nos asignó. Ahora se deben unir los puntos. ¿Cómo se unen los puntos? Sabemos que se unen con líneas y las líneas se generan desde aquí. Se da en concept, lines from points, y ahora aquí aparecen unas operaciones que son operaciones booleanas. Entonces aparece el add material, que trabaja como si fuera solo un cuerpo, así hagas varias como tipos de líneas, trabaja como si fuera solo un cuerpo, y el add frozen, que trabajará como si fueran dos especies de cuerpos. ¿Para qué nos sirve el add frozen? Por ejemplo, si la estructura trabaja con distintos materiales en ciertas áreas de la misma, entonces el add frozen divide las líneas, las intersecciones en secciones, en dos tipos de cuerpo, y así se puede trabajar con distintos materiales y propiedades. Entonces, add frozen es con el que trabajaremos. Y para unir los puntos solo damos clic en un nodo y con clic sostenido vamos uniendo. Qué pena. Esperen, lo hago nuevamente. Listo, ahora sí está uniendo. Es listo. No olvidemos el add frozen y generar. Y se generó.
la parte externa de nuestra estructura. Y podemos ver que la estructura por dentro tiene como unas uniones en zigzag. Entonces de nuevo concept, line from points, y unimos desde adentro. Listo. De nuevo add frozen, generar, y se generó la parte interna de la estructura. Entonces vemos que aquí nos aparece two parts, two bodies, que nos habla de que hay dos cuerpos, como lo definimos anteriormente. Pero esto nos genera un problema, porque los nodos están superpuestos, o sea, hay dos nodos en cada punto, dos intersecciones. Entonces, por lo tanto, al hacer el análisis modal y de frecuencias, se va a generar un problema porque está una geometría superpuesta a la otra. Entonces aquí seleccionamos line body, shift, line body, clic derecho, form new part, y se genera una sola parte para que sean dos líneas de cuerpo unidas pero no estén superpuestas. Aquí se pueden ver las líneas de cuerpo. Ahora debemos crear las secciones transversales o los perfiles. Entonces aquí en concept, al final cross sections, y te salen todos los perfiles o secciones transversales que puedes elegir. Vas a elegir perfil en L y rectangular tubular. Listo, entonces podemos ver aquí el perfil en L y el rectangular tube. Las medidas en metros son muy complicadas porque están en decimales, entonces podemos aquí en units pasarlo a milímetros y serán como más sencillas. Y aquí en rectube podemos poner a la mitad todas las medidas de la sección rectangular, del perfil rectangular. Listo. Y se genera esta sección un poco más pequeña. El perfil en L lo dejamos tal cual como está. Y ahora debemos definir qué perfil es para cada línea de cuerpo. Entonces la línea de cuerpo 1 vemos que es la parte externa y es la que señalaremos, es la que elegiremos como el perfil en L. Entonces aquí en cross section abrimos la ventanita y perfil en L. Listo. Y la línea de cuerpo 2, que es la parte interna, la elegiremos como la rectangular. Listo. Ya están elegidas. Ahora. Listo. Ahora podemos, deseamos ver cómo quedaron nuestros perfiles y nuestra geometría. Entonces aquí en View le damos Cross Section Solid y podemos ver los perfiles y la estructura ya como en el acero. Y se nos generan estas líneas, estas flechitas que son los planos, las vistas, los ejes coordenados. Y si nos estorba mucho, aquí en View nuevamente, Cross Section Alignments se quitan. Listo. Por último, para hacer el análisis y que se vea de forma estética, podemos girar estas barras externas, ya que están muy mal acomodadas. Y entonces seleccionamos 90 grados. Nuevamente seleccionamos 90 grados, seleccionamos 90 grados y así con todas las líneas externas.
90 grados y 90 grados. Listo. Ya se ve más de forma estética y unificada la estructura. Por la parte de geometría ya está todo hecho, así que podemos cerrar con tranquilidad. Y ahora lo que sigue es el model. Así que doble clic mientras carga, detendré la grabación porque es bastante lento. Listo, al abrir la interfaz model se puede ver que aquí tenemos Geometry, Materials, Cross Sections, sistema de coordenadas, conexiones, mallado, análisis estructural y bueno, todo esto. Esta sección es para verificar o definir las deformaciones, las libertades de desplazamiento, las fuerzas, analizar las frecuencias naturales y todo esto respecto a la estructura. Entonces aquí podemos ver que en Geometry están las partes que definimos anteriormente, el material pues que es el acero estructural que fue lo primero que elegimos, las secciones transversales que se eligieron, el sistema de coordenadas que es el universal, las conexiones que esto es más para análisis de resortes o de muelles, el mallado que lo generaremos ya próximamente y después aquí en Solution se generan el análisis de deformaciones totales. Ahora, para las líneas de cuerpo vamos a elegir las líneas Truss. Líneas Truss. Listo. Ahora, para el mallado, le damos aquí en Mesh. Elegimos aquí en Edge esta carita. Seleccionamos el sistema de coordenadas y seleccionamos todo, o sea, seleccionamos una barra, con clic derecho le damos en seleccionar todo y se nos selecciona toda la estructura. Ahora podemos en Sizing generar el mallado. Vemos que el mallado son como divisiones en la estructura, pero en este caso no necesitamos tantas mallas, podemos elegirla como número de divisiones, entonces se nos genera un mallado o una división según cada parte o cada línea. Si necesitábamos más números de divisiones, por ejemplo, no sé, 3, entonces serían 3 divisiones por cada línea. Bueno, solo necesitamos uno, entonces 1 y listo, le damos en generar malla y se genera nuestra malla, como podemos ver. Pareciera que no se generara nada, pero es porque como elegimos un mallado por cada línea, elige literalmente cada línea de la estructura. Entonces, listo. Ahora, ya teniendo el mallado, vamos a Static Structural y allí vamos a definir los desplazamientos, las libertades de los nodos y las fuerzas. Entonces, como podemos ver, tenemos aquí una restricción de desplazamiento y aquí tenemos otra restricción de desplazamiento. Esta restringe el nodo A y lo restringe en todas sus coordenadas. Esta restringe el nodo en X y también debemos restringir que todos los nodos tengan desplazamiento 0 en Z, debido a que estamos trabajando en 2D, entonces no se van a mover en la tercera dimensión. Y las fuerzas aplicadas vemos que son fuerzas en dirección negativa del eje Y. Por lo tanto, si aquí dice 3 kN en el nodo A, es una fuerza aplicada pero negativa, con dirección negativa, por lo tanto sería menos 3 kN o menos 3000 newtons en el nodo A, así en el nodo B y en el nodo C. Así que, bueno, vamos a definir primero los desplazamientos. Entonces aquí en Displacement nos aparece esta ventanita.
le damos aquí en Vertex para que solo nos seleccione los nodos y le damos en el nodo A. Le damos en aplicar para que se note que sí está en el nodo correcto y restringimos el movimiento en todos los ejes. Listo. Ahora, para el nodo D, nuevamente displacement, nodo D, aplicar, en este caso sería el desplazamiento restringido solo en el eje X. Y por último, el desplazamiento de todos los nodos, elegimos un nodo al azar, con clic derecho seleccionamos todos, aplicar, y sería el desplazamiento restringido en el eje Z. Listo. Ahí están los 3 desplazamientos, como podemos ver, A, B y C. Ahora lo que sigue es definir las fuerzas, que ya se nos fueron asignadas. Entonces le damos aquí en Force y seleccionamos los nodos donde se están aplicando las fuerzas. Entonces aplicar, aquí está predeterminado como vector, pero lo debemos poner en componente para poder elegir la dirección y el eje de coordenadas donde se está aplicando la fuerza. En este caso sabemos que la fuerza va en dirección Y, que la fuerza en el nodo A es 3000 newtons de magnitud, pero de dirección es menos 3000 newtons, o sea es dirección negativa en el eje Y. Entonces menos 3000, listo. Ahora la fuerza en este nodo la aplicamos, nuevamente componente, en este caso sería menos 2000, y la fuerza en el último nodo la aplicamos, componente, menos 1000. Listo. Si seleccionamos aquí Static Structure, se nos muestran todas las condiciones que pusimos. Entonces se nos muestran las condiciones de desplazamiento y las fuerzas aplicadas. Listo. Ahora resolvemos la estructura. No tiene ningún problema. Y por último, aquí en Solution, podemos ver ya ahora sí la deformación total del sistema. Aquí en resultados, deformation total. Listo. Aparentemente no nos hace nada, pero si le damos en resolver, entonces se nos muestra ya la estructura con estos colores. Estos colores muestran como las frecuencias en cada parte de la estructura. Por ejemplo, aquí en la izquierda podemos ver las frecuencias, los colores y la frecuencia que tiene cada uno de esos colores. Esa es la frecuencia que está siendo aplicada en esas partes de la estructura. Y si le damos aquí en play, vemos que se empieza a mover la estructura, que empieza a tener una deformación. Esta deformación debemos saber si es debido a las fuerzas, a las restricciones de desplazamiento o a qué se deben, ¿cierto? Entonces aquí ya en este análisis está todo listo, podemos cerrar. Y ahora vamos a hacer análisis modales. Entonces primero que todo, análisis modal aquí en Setup. En Solution, perdón. Listo. Entonces nos sale una nueva ventanita, ya en esta ocasión es modal, y abrimos el setup. Bien. Listo. Aquí en setup podemos analizar las frecuencias naturales dadas en el sistema de forma individual, pero ¿qué son las frecuencias naturales? Las frecuencias naturales son ciertos esfuerzos o ciertas frecuencias que se generan en un sólido que se ve perturbada su posición de descanso. Entonces estos, debido a fuerzas, a desplazamientos, etc. Y esto se tiende a vibrar
en estas ciertas frecuencias que se les puede denominar frecuencias naturales o de resonancias, y estos análisis son importantes porque estas frecuencias son como la cantidad de esfuerzo que soporta la estructura y puede llevar de hecho a la fractura, entonces hay que analizarlos muy bien. Ahora aquí en Solution de 6 le damos en Solve. Listo. Y nos salen aquí las 6 frecuencias naturales debido a que tenemos 6 nodos o 6 nodos. Entonces cada uno tiene una frecuencia natural o una deformación. Nos salen aquí las frecuencias de cada modo. Y aquí en este recuadrito le damos en Create Mode Shape Results para que nos muestre la deformación de cada frecuencia. Y nos aparece aquí las 6 deformaciones. Entonces, por ejemplo, la deformación total 1. Qué pena que esto es muy lento. Listo. Ahora, la deformación total 1, vamos a mover un poco para que no queden 2D en este momento. Y vemos que su frecuencia es 95 Hz aproximadamente. Entonces vemos cómo se mueve según el modo 1. Y así podemos mirar en cada una de los modos. Vemos las clases de deformaciones que puede tener el sistema según su modo y su frecuencia. Y las 6. Listo. Listo, aquí se está haciendo el análisis de frecuencias según todos los parámetros que vimos, según las fuerzas, según las deformaciones, la geometría, etc. Y nos da estas frecuencias naturales. Ahora cerremos esto y para definir qué es lo que está generando esa deformación, si depende de las fuerzas o del desplazamiento, de la geometría, podemos nuevamente hacer otro análisis modal. Listo. Pero esta vez quitándole las fuerzas aplicadas para ver cómo se comporta la estructura según sin estas fuerzas, nada más con las restricciones de desplazamiento y la geometría. Listo, ya cargó la interfaz. Ahora vemos que están aquí todas las restricciones, pero como dije, solo nos interesa las de desplazamiento, así que Shift, seleccionamos las 3 restricciones de desplazamiento y las colocamos aquí en modal 2. Listo, le damos solucionar. Y ahora aquí en solución 6 le damos en la deformación. Solucionamos. Y vemos que de hecho las frecuencias son 6 modos igualmente y las frecuencias son las mismas del análisis anterior cuando estaban presentes las fuerzas en el sistema. Por lo tanto, se puede concluir que de hecho
la deformación de este sistema no depende de las fuerzas aplicadas en los tres nodos, las fuerzas de 3000, 2000 y 1000 newtons, sino que dependen del desplazamiento o las restricciones de desplazamiento de cada nodo y la geometría del sistema. Y con eso se da finalizada esta práctica 1 de análisis modal de una estructura en 2D. Muchas gracias por su atención.